Hola, en este video te voy a describir un poco el panel de navegación de tareas, que es donde vas a pasar la mayor cantidad del tiempo. En principio, si es un proyecto del tipo ágil, vas a tener este árbol de iteraciones que lo puedes colapsar para tener un poco más de espacio, y también podrías colapsar el menú general. Para crear una primera tarea, te aparece en un grupo por defecto, utilizas este botón. Bueno, ingresas el nombre de la tarea y cualquier dato adicional que quieras ingresar, como te he mostrado en otro video. Siempre aparece un grupo por defecto, que son los backlogs. Tú puedes renombrarlo, si lo prefieres, o puedes dejarlo así y crear otros grupos. Por ejemplo, imaginemos que aquí, en este grupo, aprobados, van a estar los backlogs aprobados. No confundas los grupos con los estados. El to do, do y done son los estados de las tareas. Los grupos son, bueno, agrupaciones, perdón por la redundancia, que conforman las columnas del Kanban, por la cual vayan a avanzar todas las tarjetas en tu ciclo de desarrollo. Para cambiarle el grupo en el cual está asignada una tarea, simplemente debes arrastrarla de uno a otro. Esto hace que le llegue una notificación al usuario que tenga asignada esta tarea, si es que es el caso de que está asignada a alguien, y que le avisa que el administrador o el usuario que haya sido modificó de tarea su grupo, porque eso puede querer decir que aprobaron una tarea para realizarse. Bueno, ahora te voy a mostrar en otro proyecto un poco más armado, un panel más real. Bien, en este caso tienes más paneles. Estoy parado en la iteración 3. Esto lo voy a colapsar para tener un poco más de espacio. También puedo colapsar aquí los grupos para prestarme atención a lo que yo considere. Y en cuanto a las tareas, lo primero que notas es que hay de varios colores diferentes. Incluso podría haber alguna que figure en gris, así como esta, porque quiere decir que no tiene una fecha de asignación. Esta quiere decir que está retrasada. Estas que están planificadas pero no están vencidas, podrían haber alguna otra variante de las que vencen hoy. Por ejemplo, en este caso la verías de esta forma. Bueno, aquí estoy viendo diferente tipo de información en una u otra tarea dependiendo la cantidad de datos que le he agregado. Por ejemplo, esto claramente no está asignada a ningún usuario y esta sí. Esta tiene una serie de subtareas o checklists internas, las demás no. Bueno, el tiempo que queda para terminar la tarea, que yo puedo estar avanzando en esta y decir, bueno, me quedan 4 story points para terminarla, bueno, y demás. Si tienes muchas tareas, un árbol muy grande, puedes colapsar todo con este botón. También puedes decir, en el caso que estés viendo tareas también terminadas, como en este caso, decirle que las oculte, ya sea en un determinado grupo o en todo. Si por algún motivo has hecho algún cambio que no lo ves reflejado, que lo cambió tu usuario o lo que sea, puedes utilizar este icono para actualizar todo. Bien. Este otro botón de acá del panel te permite modificar la vista por estados, usuarios o grupo. Lo que yo estoy viendo ahora es una vista por grupos. Yo puedo verla por estados para ver las tareas que están por hacer, en curso y terminadas, o por usuario, que en otro video te lo he mostrado, que estoy viendo las tareas que cada usuario tiene asignado. Este otro botón te muestra información de la iteración. Es de tu interés más que nada si eres el administrador de este proyecto, que te dice la cantidad total de tareas que tienes, las abiertas, las cerradas, el tiempo estimado total en base a las estimaciones que hayas hecho y el restante. Bueno. Y este botón finalmente te permite filtrar las tareas que estás viendo, si es que son muchas, por una serie de datos, como para ver solo tus tareas o las que vencen hoy o las que tienen cierta etiqueta y demás. Aquí tienes un menú contextual que te sirve para algunas acciones frecuentes, como ser añadir una subtarea, que es una tarea normal, pero que queda enlazada como dependiente de la tarea padre desde la cual partiste. Después puedes finalizar una tarea o copiar un enlace para enviárselo por mail a algún usuario que ya esté registrado en MyTaskPanel invitado a este proyecto. Bien, para
por iniciada una tarea te conviene utilizar esta vista que estamos viendo ahora, que es la vista de estados, donde simplemente arrastras una tarea de to do a doing. Eso hizo que se asigne por defecto la fecha de inicio de la tarea, pero digamos que la iniciaste ayer y por una omisión no lo cargaste correctamente, lo cargaste hoy, le corriges la fecha y listo. Bueno, para dar por finalizada una tarea, tienes dos opciones, o tres. Una es utilizar el menú contextual que antes te mostré. Otra es cliquear la tarea, la da por finalizada, y otra es arrastrarla. En el caso de arrastrarla, para que veas dónde arrastraste, no desapareció. En este caso desapareció automáticamente. En realidad, ninguno de los dos casos ha desaparecido realmente cuando refrescas. Aquí se va, pero depende de esta configuración. Si tú dices que te muestre las tareas terminadas, te las va a mostrar. Cuando la di por finalizada en el estado doing, internamente la paso al estado done. Por eso ahora te aparece de este lado. Bueno, como sea, lo que ocurre cuando se finaliza una tarea es se le asigna una fecha de finalización, el tiempo queda en 0 y en el caso de que el tiempo real estuviera en 0, se le asigna el tiempo estimado como tiempo real. Si tú registras las horas utilizando el registro de horas o le vas cargando el tiempo real aquí, entonces este dato no lo toca, respeta lo que tú has hecho. Bueno, ahora te voy a mostrar el panel de edición de tareas. En primer lugar, puedes cargar una descripción usando texto enriquecido del largo que consideres apropiado. Puedes asignarte la tarea a ti mismo o a un usuario determinado, si es que eres administrador y tienes permisos para asignar las tareas, ¿no? Esto no quita que puedas arrastrarla de una columna a otra si estás en la vista de usuarios y esto se actualiza automáticamente. Son distintas formas de hacerlo. Aquí puedes agregar etiquetas tipeando su nombre directamente o seleccionándolas una o varias desde el menú. Todos estos paneles son colapsables para facilidad de vista. Las fechas en general se actualizan automáticamente, que es cuando comienza una tarea, cuando vence y cuando es finalizada, pero puedes modificarlas todas. En cuanto a este grupo, tiene que ver con la estimación de la tarea, que puedes estimar un esfuerzo determinado de 1 a 5 puntos máximos. Hay que ver en tu ciclo de vida o metodología a qué es equivalente este esfuerzo. Después puedes asignarle una prioridad a cada tarea que va a determinar un poco el orden en el que te figuran en cada grupo. Un tiempo estimado, pueden ser story points, horas o lo que tu metodología diga que tienes que medirlo. El tiempo restante, este es un tiempo que puedes también editar desde el panel de tareas como para facilidad de uso. El tiempo real imputado a la tarea, estos sí son horas que se cargan directamente aquí. En realidad, si lo cargas aquí puede ser story point también porque lo haces equivalente a esto. Pero después MyTaskPanel tiene un sistema de registro de horas que te lo explicaré en otro video, que puedes asignarles horas directamente a una tarea y se actualiza automáticamente esto. Bueno, después tienes una opción de cargar subtareas, que es más bien un checklist más que una subtarea. Sinceramente no es lo mismo. Una subtarea como tal se carga desde este punto, añadir subtarea, que se carga una tarjeta igual a la tarjeta padre, pero que es dependiente de la anterior. Este caso es más un checklist que puedes cargar distintos cosas para hacer, simples, y asignárselas a un usuario. Y acá ves cuántas están terminadas de las que vas completando. Y aquí tienes un panel que sinceramente rara vez se usa, pero es como para referencias, que es el proyecto al cual pertenece la tarea, la iteración en la cual está. Tú puedes moverla utilizando esto, puedes cambiar tarea incluso de proyecto o puedes moverla de iteración. La tarea padre si fuera una tarea hija asociada y el grupo de tareas en el cual está en este momento. El estado se determina de otra forma y está aquí arriba. Y finalmente aquí tienes los seguidores. Un seguidor es aquel que en principio carga la tarea, pero después puedes agregar tantos usuarios como quieras como seguidores. Esto es más que nada para las notificaciones. Cuando ocurren distintos eventos en una tarea, los seguidores reciben notificación al respecto.
También tienes aquí una solapa para cargar comentarios, que vas a ver, además de los comentarios que ingreses, vas a ver anotaciones con respecto a lo que va pasando, un histórico de lo que pasa con la tarea, desde que se crea hasta que se finaliza, pasando por cambio de estado, fechas, reasignaciones, etcétera. Puedes adjuntar archivos directamente en el comentario o bien en la solapa específica para subir archivos.